Hasta aquí el ciclo de la noticia. Soy Juan José Ríos, pero trasladamos tanto cámaras como micrófonos al set principal para que comience la entrevista esta noche a las 8:45. Adelante. Gracias, Juan José. Buenas noches. Bienvenidos al segmento de entrevistas y debates de a las 8:45. Hoy domingo, totalmente en vivo, junto a Cristian Castillo, vamos a conducir las entrevistas. Don Cristian, buenas noches, bienvenido. Pues muchas gracias, don Mariano. Y ya listo, presto y dispuesto para conocer en torno a este virus que tanta expectación nos está generando en el país. Definitivamente, ese tema junto al cómo está la salud, cómo está la salubridad en el país, cómo está el ministerio, en fin, tanto que hablar sobre el tema de salud y salubridad en el país. Eso nos va a ocupar la totalidad del programa. Tenemos a autoridades superiores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social aquí en el estudio, y con ellos, con 4 de ellos, vamos a tratar los diferentes aspectos de la salud y la salubridad en Guatemala. En el primer segmento vamos a abordar efectivamente, como ya lo anunció Cristian, este tema que está ocupando desde finales de diciembre 2019, a partir de que en la ciudad de Wuhan, en China, se detecta una enfermedad que empezó a conocerse como coronavirus. Este es un virus que ataca a las vías respiratorias, los pulmones, pero que después la Organización Mundial de la Salud ya le puso un nombre, COVID-19. Hasta la fecha, los últimos datos, más de 3.000 muertes a nivel mundial, alrededor de 84.000 infectados, 40 países reportan ya que han encontrado, países como Italia, las cifras se han disparado, Corea del Sur, Irán, son países que también han reportado números altos. Y al final del día de hoy, pues no solo se están conociendo los nuevos datos de China, sino también Estados Unidos ya reportó desde el estado de Washington la segunda muerte de una persona adulta mayor de 80 años de edad. Y en nuestro país, pues el gobierno, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como órgano rector, el Ministerio Rector de la Salud Pública y la Salubridad en Guatemala, pues hoy emitió ya la alerta amarilla. Y en particular sobre este tema, qué significa, cuáles son los protocolos, los manuales, en fin, todo lo que eso conlleva, vamos a hablar con el doctor Rodolfo Galdames, viceministro técnico del Ministerio, y con el doctor Mario Chan, director de la Unidad de Gestión de Riesgo. A ambos, bienvenidos, buenas noches. Gracias por estar aquí. Señor viceministro, iniciamos con usted. Cuéntenos, han hecho pública ya la declaratoria de alerta amarilla, y eso qué significa para todo el país, pero también para las instituciones públicas y privadas. Bien, muchas gracias. Pues le comento que estábamos antes en alerta, lo que era en verde, y pasamos a la alerta amarilla porque realmente sabemos que en el vecino país México ya se detectaron aproximadamente 2 a 3 casos, y por la cercanía del mismo, pues las estrategias del Ministerio de Salud y los protocolos que se lleva juntamente con la OPS tienen que cambiar. No nos podemos quedar con la alerta verde, porque realmente sabemos que de un momento a otro el virus, el COVID-19 o el coronavirus puede entrar al país. Y usted sabe todos los puntos fronterizos con que se cuentan, o todo lo que es las vías aéreas que tenemos en el país, como es Petén o el Aeropuerto Nacional, o los puntos fronterizos de Tapachula, Frontera del Carmen, o por Huehuetenango. Entonces esas estrategias tienen que cambiar, y tenemos que estar alertas, no solo el Ministerio de Salud, sino otras instituciones intersectoriales, para poder ayudarnos y poder realmente ver por dónde nos puede entrar el virus. Pero en un punto exacto no lo sabemos, pero que nosotros tenemos que estar bien enterados por cualquier situación que se puede presentar y estar preparados. Estamos en un momento que sabemos que ahí está el virus. Vino desde China, ha pasado a otros países, todavía no se ha declarado pandemia, es una epidemia, pero estamos esperando el momento dado que la OPS, ¿verdad? Ellas son los que deciden en su momento que se declare una pandemia. Mientras no se declare, no hay pandemia, sigue siendo epidemia, y gracias a Dios en Guatemala, con los lineamientos que se han seguido y las normativas que tenemos, el virus aún no ha entrado a nuestro Doctor país. Chan, ¿qué implicaciones en materia de cerco epidemiológico contempla esta alerta amarilla
para el país y para evitar precisamente lo que ya el doctor ha referido de riesgos de que ingrese por algún punto no controlado a Guatemala? Mire, en primer lugar, ese mecanismo de alerta que se activó es más desde el punto de vista institucional, porque la alerta general la generó, disculpen la repetición de palabras, el mismo señor presidente, en donde nos dijo que estábamos en alerta máxima. ¿Y qué es lo que se le traslada a la población? Es que esa enfermedad es una gripe más y que el verdadero motivo que lleva a que alguien fallezca son las enfermedades coadyuvantes o concomitantes que ya tengan y que no estén controladas, ¿sí? Que no estén estables. Entonces, en ese sentido, nosotros manejamos, aprendiendo de Wuhan, que ahorita acaban de cambiar algunas cosas, de que el 80% de los enfermos pasan como una gripe común y corriente y se van a su casa. De esos, el otro 15% son moderados y el resto, el otro como 15% más o menos, son severos, y dentro de esos severos hay más o menos entre el 4 y el 6% que son graves. Doctor, esas estadísticas que usted está refiriendo tienen base científica. ¿Quién es el proveedor de estos datos y quién sustenta científicamente estas tendencias? Pues mire, eso es la Organización Mundial de la Salud, hicieron un estudio robusto en 44,000 pacientes. Ahora, ¿qué pasa ahora que viene a nuestro territorio supuestamente? Pues las condiciones van a cambiar, porque ya son 1.500 casi millones de personas y aquí somos 18, ¿sí? Inclusive ya las cifras para América bajaron de esa mortalidad que manteníamos de entre el 2 y el 4%, para estos países de América del 0.07. Claro que estamos hablando de números fríos, pues, pero es una relación que puede ir cambiando hasta que no conozcamos bien la verdadera naturaleza de ese COVID-19. Doctor Galdames, yo quiero insistir en la pregunta que ya le habíamos planteado y que la reitera Cristian Castillo, en el sentido, ¿qué significa en lo concreto institucionalmente que hayan pasado, como usted ya lo explicó, de alerta verde a alerta amarilla? ¿Qué cambia en la funcionalidad, en la disposición de recursos, en algún comando central? En fin, que la gente entienda qué significa eso y el nivel de preparación que tiene Guatemala precisamente para atender algunos de los aspectos. Yo no sería tan ligero como que si es una gripe o un resfrío así de sencillo como mencionó el doctor Chan. Creo que ahí vamos a tener que hablar un poco más al respecto, pero explíquenos sobre todo para la audiencia. Mire, si tomamos en cuenta de que aún no tenemos el virus en nuestro país. No hay ningún caso confirmado en Guatemala. Caso confirmado. Perfecto, eso es importantísimo. Pero, como le vuelvo a repetir, tratándose del hermano país mexicano, tenemos que estar alerta. Claro, se han visto casos sospechosos, pero sin embargo, al hacerles todas las pruebas respectivas, ¿verdad? Y los análisis, tanto de laboratorio como clínicos, todos han sido negativos. Descartados. Estamos en cero. Prácticamente nosotros estamos en esa preparación, pero como le digo, la epidemiología según cómo se vaya comportando el virus, nosotros tenemos que ir también cambiando esas estrategias, porque no sabemos si realmente nos va a llegar o no nos va a llegar. Pero esa alerta amarilla es por lo mismo, que estamos cerca de un país y que de un momento a otro, según las condiciones que se tengan y según el transporte de medios de personas, turistas, trabajadores que van y que vienen y que pueden entrar por cualquier punto de nuestra Guatemala, entonces las autoridades de salud tienen que estar alertas. Cualquier caso sospechoso, cualquier caso que se nos haga ver, nosotros tenemos que actuar e inmediatamente darle seguimiento para ver si realmente es una simple gripe o no una gripe. Acuérdese de los antecedentes que tenemos del SARS, ¿verdad? SARS en 2002. O de influencia, ¿verdad? Doctor Galdames, a lo largo de esta semana vimos una serie de datos que circularon en las redes sociales en donde personal del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se estaba preparando para la posible llegada del virus. Y vimos trajes especiales y vimos una serie de medidas que la población no entendemos el nivel de riesgo que pueda llevar, pero que por las imágenes parecía algo serio. ¿Es solamente una gripe? ¿Y por qué entonces
capacitar al personal de salud con tantas extremas medidas de seguridad? Como lo dijo aquí el colega, el doctor Chan, realmente pues es una gripe prácticamente, debemos acostumbrarnos a ella. Así como puede venir esta gripe, pueden venir otras. Pero el problema que esta gripe puede ocasionarnos problemas de mortalidad porque ataca más a pacientes con procesos inmunológicos bajos o con aquellos pacientes como enfermedades de diabetes o de hipertensión o cualquier enfermedad que el proceso inmunológico esté bajo. Por eso mismo es que nos preparamos, porque sabemos que los fallecidos, si usted mira, de 89,000 casos, ¿cuántos fallecidos? 3,000 el último 3,000. dato. Ese es un porcentaje bajo, correcto. realmente, ¿verdad? Pero eso no nos quita que no debemos estar preparados, todo lo contrario, porque nuestra capacidad a nivel hospitalario o nuestra capacidad a nivel externa, como de centros de salud, por ejemplo, ¿verdad? Cualquier punto puede entrar la enfermedad y cualquier punto, este equipo de salud tiene que estar listo. Doctor Chan, recordando los datos que usted nos presentó, pues efectivamente solo hay 3,000 muertes registradas a partir de que contrajeron el virus, más de 44,000 pues se identifican que se han puesto bien, que se han recuperado, aunque en algunos casos han regresado con nuevos síntomas. El índice de letalidad del COVID-19 es menor al 2%, sí. O sea, efectivamente, si uno ve la data pura, dura, pudiera llegar a las conclusiones, y los síntomas iniciales, como usted lo mencionó, son muy similares a una gripe, a una influenza, que pues estamos como país subtropical pues muy acostumbrados, y estamos entrando precisamente a la época, ¿no? Salimos de supuestamente el frío al calor, y es la época que más mutan estos virus. Ahora, esta situación, estos datos, pues han colocado a las instituciones públicas, y usted como director de la Unidad de Gestión de Riesgo tiene una participación alta, porque a partir de su conocimiento, la experiencia, sugiere a las autoridades superiores. ¿Qué lo llevó a usted, no solo como director, sino a su equipo, a sugerir que nos eleváramos a nivel amarillo? ¿Qué tendría que pasar para elevarnos a nivel rojo para estar anticipados? Y solo recordar que el doctor Galdames ha hecho mucho énfasis en México, porque el último caso se registra en Tuxtla Gutiérrez, donde una joven de 18 años que había estado en Italia, es ahí donde se le registra el coronavirus. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que, la primera parte de la pregunta que usted me hace, qué es lo que nos hace cambiar? Primero, que hasta lo tenemos en nuestro patio de la vecindad, ¿sí? Segundo, que tenemos una relación con México grande, por la vía legal grande, de transporte de personas, pero por la ilegal muchos más, ¿sí? ¿Por qué cambiamos de verde a amarilla? Pero eso es en los preparativos nuestros. Se supone, esos trajes espaciales que ustedes vieron, es para los que van a manejar la gente que realmente nosotros consideramos que es sospechoso. Nosotros creemos que el que va a hacer una manipulación de secreciones, o va a hacer un examen invasivo que va a estar a menos de 1 metro, debe tener ese traje espacial que ustedes vieron, que va a hacer un hisopado, que va a manejar secreciones, o que va a hacer una aspiración bronquial, o los que sacan la basura, los que limpian, todos tienen que estar protegidos, ¿sí? Eso es para que no en otro lugar resulten enfermos. Y la otra cosa es de que nuestro personal es como en una guerra, son nuestra primera línea de batalla, y lo que queremos es que tengan un control estricto de infecciones. ¿Y cómo se hace ese control de infecciones? Fácil, solo seguir la norma y la regla, basado en la limpieza que hay que tener de los diferentes lugares, y especialmente el limpiado de manos. Inclusive empezamos de una campaña, si ustedes han visto por ahí en el supermercado, en otros lados, personal con su misma bata que va a trabajar a los diferentes hospitales, y estamos tratando de decirle, no hombre, ese es un traje que hay que usarlo, cámbiese, ahí adentro pues, pero cámbiese, póngase otro blanco pues, pero que no sea el mismo, porque a su misma familia va a afectar. Entonces, en eso reside el cambio, y yo me quedaría ahí, porque en la mayoría de casos, son casos importados. Ese caso de Tuxtla es igual al otro que tenían en Coahuila, que fueron al mismo viaje, que entraron a México asintomáticos. Pero la vigilancia epidemiológica de hoy le dio seguimiento, inclusive están dándole seguimiento
a todos los que venían en esos vuelos. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia con Italia? En Italia hay casos autóctonos. En Italia inclusive dicen que hay casos que no hay relación de viaje y que aparecieron enfermos allá. Entonces ahora le estamos echando ojos a Italia. Inclusive en México ya está descartado porque solo son importados. Igual en Brasil, que hay 2 ya. Ecuador Y también. Ecuador, que todos son importados. Entonces, basado en esa regla del control de infecciones, nosotros creemos que sí va a venir en algún momento. Y no es que yo lo esté minimizando. No, Sí, sí. estamos claros que la pregunta no es si va a venir o no va a venir. Aquí el tema Aquí es va a venir. cuándo va a ingresar. Sí, todo va a ser en la medida que nosotros estemos preparados. No podemos decir cuándo va a venir o cuándo no. Pero lo que sí es cierto es que ya debemos estar preparados. Entonces, lo que permite esta alerta amarilla, que de repente de amarilla vamos a pasar a roja, es que estén dispuestos todos los recursos y todos los insumos y todo el recurso humano para responder en el momento que sea necesario y en el lugar que le corresponda, ¿no? No todos aquí en la capital. Perfecto. Doctor Galdames, mucho ha llamado la atención las medidas extremas que el Estado chino ha tomado en cuanto a la reacción frente a este virus. Si pasáramos a una alerta roja, en un eventual escenario que llegáramos hasta la alerta roja, ¿cuáles son las acciones que el Estado de Guatemala podría implementar para poder cercar los casos y evitar un contagio masivo? Pues la verdad que como tenemos un equipo epidemiológico y conjuntamente con el señor presidente Alejandro Yamatei, el señor ministro, OPS, OMS, tendríamos que ver cuáles serían esas medidas oportunas, porque no podemos decir cerremos todas las fronteras, o no podemos decir cerremos el aeropuerto. Acuérdense que México van y vienen. Y vamos a una etapa alta del turismo, doctor. Exactamente. Entonces, en un momento dado, pues, usted sabe que las condiciones de nuestro país, ¿verdad? Y puede ser que en un momento dado los casos pueden aumentar o pueden estabilizarse también. Pero esas medidas tienen que ser dependiendo del comportamiento del mismo virus, del COVID-19. Doctor, ¿hay contempladas acciones como las que hemos visto en las informaciones que circulan masivamente de toma masiva, por ejemplo, de la temperatura corporal, o el seguimiento, como ya el doctor Chan ha referido, a personas que ingresen por la vía aérea y que pudieran venir de países en donde hay alto riesgo de contagio de esta enfermedad? Claro, cuando hay un caso sospechoso o llenan los requisitos o la sintomatología de la enfermedad, a esas personas se le dan seguimiento, se aíslan, ¿verdad? Eso no significa que a esa persona se le va a armar un gran cordón de pila, simplemente todas las indicaciones del caso con un equipo médico, enfermera, un epidemiólogo, para poderle dar seguimiento y darle las indicaciones correctas para que esta persona esté en su casa guardando su cuarentena, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que Cristian preguntaba si podríamos llegar en pantalla, la audiencia está viendo imágenes de cómo en China, en algunas ciudades de China, se están desinfectando las calles, pero creo que estamos todavía bastante lejos de llegar a estos casos. Acuérdense que el 91% de los casos son en China, ¿verdad? Efectivamente. O el 90%, pero que realmente ellos han tomado otras medidas más extremas, ¿verdad? Claro, porque ahí se identificó ahí está el foco, prácticamente. Doctor Galdames, hay un tema importante y es la capacidad de nuestro laboratorio de referencia, el Laboratorio Nacional de Salud, qué preparativos, cómo se ha capacitado, en fin, porque al final es ahí, en ese laboratorio, donde llegarán las muestras o han llegado muestras de casos sospechosos y se determina. ¿Qué nos puede contar del Laboratorio Nacional de Salud? Pues le comento que gracias a Dios, pues a través de la OMS, OPS, se dio unas capacitaciones en lo cual fueron profesionales como químicos farmacéuticos a México a capacitarse sobre cómo hacer los análisis de laboratorio. Entonces sabemos que hay un hisopado, ¿verdad? Que con lo que es la flexibilidad del hisopo, ¿verdad? Para poder introducirlo, ¿verdad? Y hacer ese luego... el hisopado es la forma en que se extrae sí, para poder... Se extrae la muestra y después la... Así Perdón, es. No muchos entendemos del lenguaje médico Sí, y yo creo que es hisopado, importante que la gente lo sepa. pues es un
es un hisopo flexible que se introduce hasta la vía nasofaringea, hasta la parte frontal, para poder hacerlo bien, y luego de eso se introduce en un tubito de los que y un termo frío, ¿verdad? Para poder llevarlo al laboratorio. Tenemos esa capacidad para poder afrontar los exámenes, ¿verdad?, reales, para decir si es o no es. Y hay una química farmacéutica que se fue a capacitar hace 15 días a México, y ella misma va a capacitar a otros colegas, y en lo cual tenemos muestras y el aparato molecular para poder hacerlas. Y gracias a Dios, si estos insumos, por ejemplo, de los 1000 y pico muestras que tenemos se fueran a terminar, inmediatamente se reponen a través de la OPS, que va a ser nuestro proveedor por la misma emergencia que se tenga. Doctor Chang, nos acercamos al cierre de esta primera etapa de la entrevista y quisiéramos que usted nos compartiera, desde la visión de la gestión de riesgo del Ministerio de Salud Pública, cuáles podrían ser las acciones masivas que se podrían implementar a la hora de que eleváramos de nivel la alerta, y para que la gente y la población y la audiencia estén dispuestas a colaborar con estas acciones que se podrían implementar. Bueno, nosotros esperamos que no lleguemos a ese punto que usted menciona, pero en primer lugar es todos los esquemas de preparación, que haya dispuestos cerca de donde está el paciente, un lugar en donde lo puedan diferenciar exactamente bien. O sea, desde un primer nivel de atención en donde le diga, mire, lo que usted tiene es un simple catarro, gripe, que es estacional, y si tiene alguna evolución para empeorar, retorna y nosotros lo vamos a ir subiendo en los diferentes niveles de atención que tenemos, hasta llegar al nivel en donde tenemos hospitales distritales que tienen una capacidad instalada, en donde se puede hacer diagnóstico preliminar. Y ahí quisiera yo comentarles algo que se ha quedado ahí por ahí en el aire. Nosotros tenemos un centro de control de la influenza. Entonces, a todos los pacientes que aparecen con problemas respiratorios se le corre ese estudio para infección respiratoria aguda grave. Si ahí aparece alguno de los 4 que generan el problema, hasta ahí llegamos con el diagnóstico. El sincitial respiratorio ahorita está de moda y por ahí aparece, entonces ese es el diagnóstico. Pero si todo lo demás aparece negativo, se le corre la prueba, y si se ajusta que el paciente ha estado en contacto con otro que esté enfermo y que tiene antecedentes de viaje a la China o a México, entonces con mayor razón se le va a hacer la prueba. No es a todo el que llegue, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que el primero y segundo nivel de atención va a tener que ser parte importante en esto. Y en el manejo puramente hospitalario se ha dispuesto inicialmente de tener alrededor de 21 hospitales estratégicos a nivel nacional, pero va a haber algunos que van a estar fuera del sistema, como lo mencionó el señor presidente, en instalaciones que no son salud. Vamos a mover equipo y personal para que estén ahí, y en ese caso ahí podrían estar los que son los de entre moderados que requieren atención, a los graves que no requieren aparatos para estar cuidándole su vida, ¿no? Viceministro Galdames, como decía Cristian, nos estamos acercando al final de este primer, pero yo no quisiera que usted abandonara para darle la bienvenida a los otros viceministros sin que nos recordara a todos cuáles son las medidas básicas que todos tenemos que estar todos los días pendiente en cada momento para prevenir y en alguna manera minimizar el riesgo de algún contagio. Bueno, en primer lugar, pues que decir al pueblo de Guatemala que no caiga en pánico, ¿verdad? Porque estamos en cero. Las medidas son simples, son medidas preventivas, lavado de manos, no estar tocando objetos metálicos o cualquier objeto que esté cercano a uno, ¿verdad? Y no estar en donde haya demasiado gente, como centros comerciales o teatros, etcétera, ¿verdad? Aunque ahorita pues lo pueden hacer porque realmente no estamos en una alerta roja. Pero más que todo es el lavado de manos, el aseo. El estornudo en la forma. Y el estornudo, exactamente, ¿verdad? No, en este momento usar mascarilla no sirve de nada. Claro. Realmente Y lo otro es, en el caso, no usar los pañuelos de tela, sino usar los pañuelos desechables. ¿Es correcto? Exactamente así es, correctamente. Bueno, le agradecemos a ambos que nos hayan Pues acompañado. a ustedes vamos también. a hacer un muy breve corte y le vamos a dar la bienvenida a 2 viceministros adicionales del Ministerio de Salud Pública para tratar no solo un poco más de este aspecto, sino en general de la salubridad y la salud en Guatemala. Los esperamos.